Muy buenos días, hermanos. Vayan a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y antes de comenzar, hermanos, quería decirles la razón por la cual decidí predicar esta parte de la Biblia. Los que ya lo han estudiado esta parte saben que es el Sermón del Monte. Y decidí hablar de esto porque cuando yo estudié esta parte hace algunos años, hizo cambios drásticos en mi vida, entender el Sermón del Monte. Y Dios puso en mi corazón hablar otra vez de esto, y esa es la razón por la cual decidí predicar el Sermón del Monte. Vayan, hermanos, allí vamos a leer por contexto del capítulo 5, del versículo 1 al 12. Dice así la palabra, hermanos. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos una vez más ante tu presencia, pidiendo, Padre, que tú prepares nuestros corazones, Padre. Que tú nos guíes, Padre, para que podamos entender de una manera clara, Padre, lo que es la bienaventuranza, lo que es la verdadera felicidad. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú has traído la salvación a nosotros. Tú has hecho que todo esto sea posible, Padre, y te damos la gloria por ello, Padre, porque no depende de nosotros, Padre. En este momento, Padre, te pido que, Padre, tú hagas la obra, Padre. Yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este sermón, hermanos, es en mi opinión personal, yo creo que es el sermón más importante que jamás se ha predicado. Y quien lo predica es el mismísimo Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Entonces, es muy importante que si no lo ha hecho, estudien el Sermón del Monte. Es muy importante y su vida va a ser llena de bendiciones. En este mensaje, hermanos, yo lo he titulado La clave para la felicidad cristiana. Yo sé que suena medio caris, ¿verdad? Pero van a ver que no tiene nada de eso. Es bien importante que entendamos que hoy en día mucha gente, o diría yo la mayoría de la gente, o todos buscamos la felicidad, ¿verdad? Hay muchos libros que se han escrito en cuanto a la felicidad. Y leyendo del versículo 1 al 12, pareciera que lo que el mundo conoce como felicidad no se refleja en estos versículos. Pero en este mensaje nuestro Señor Jesucristo está ocupado en proveer felicidad a las personas. No todo el mundo entiende
cuál es la felicidad verdadera. Incluso yo diría que muchos cristianos hoy en día no han entendido lo que es la felicidad. Y me atrevería a decir que muchos cristianos hoy en día no han experimentado la felicidad verdadera. Pero en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo está ocupado en proveer esa felicidad. Pero es muy importante que entendamos por qué en este mensaje el Señor habla de las bienaventuranzas, que quiere decir felices. Cuando dice bienaventurados son, es felices son. La palabra bienaventurado, que significa felices, en el original, es makarios. Es un vocablo que está arraigado en el Antiguo Testamento y corresponde con el hebreo a la palabra ashrei, espero que la pronuncie bien. Bienaventurado es aquel que confía en Dios inequívocamente, sin temor a equivocarse. Es una persona que se coloca bajo la autoridad de la revelación de Dios, bajo sus preceptos y ordenanzas. Bienaventurado es mucho más que ser feliz o ser dichoso. Más bien tiene que ver con la vida de la persona que mantiene una relación correcta con Dios. En el Nuevo Testamento, evidentemente, Macarios no significa feliz en el sentido como el mundo lo usa, o sea, la felicidad superficial, que depende de las circunstancias de la vida. Macarios se refiere más a un estado de profunda felicidad, pero es una felicidad espiritual, es una felicidad interna, que descansa sobre una verdad relacionada con Dios, ahorita en lo que leímos, a través de Jesucristo, en Mateo 5:7, que dice que pertenece a quienes han respondido a este mensaje, y Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Pertenece a aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Aquí en este mensaje, la verdadera felicidad es la meta de nuestro Señor Jesucristo. Muchos en ese mensaje, los que estuvieron oyendo, pudieron haber pensado que el Señor estaba cambiando la ley y las tradiciones, o que traía un mensaje distinto. Pero es importante que entendamos que el Señor Jesús, lo que Él está haciendo aquí es interpretar correctamente la ley, o darle la interpretación correcta a la ley. Más adelante, en el versículo 17, Él les dice, y acuérdense que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Entonces, Él les dice en este mismo sermón, pero más adelante, Él les dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, este mensaje tiene más el punto de cómo se cumple la ley. Entonces, el Señor lo que está enseñando aquí es lo que es el gozo real, la felicidad real, genuina, la recompensa divina. Y Él nos trae este mensaje para enseñarnos cómo esto sucede, qué tipo de estilo de vida produce esta felicidad. Para esto necesitamos entender los elementos fundamentales para poder entender este mensaje. Si tienen ahí abiertas sus Biblias en Mateo 5, vayan unas hojas atrás. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia es Malaquías. Y si ustedes van al último capítulo, al último versículo de Malaquías, miren cómo termina el Antiguo Testamento. El versículo 6, ya están ahí. Voy muy rápido. ¿Ya están ahí? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, mientras que el Antiguo Testamento termina con una maldición, el Nuevo Testamento comienza con este sermón con una bendición.
Entonces, el Señor Jesucristo, Él está tratando de que las personas entiendan esa bendición que Él está trayendo a ellos. Entonces, es bien importante que entendamos esto, hermanos. Es bien importante, porque si ustedes se ponen a pensar, hoy en día no es algo normal que haya felicidad en medio de los problemas, ¿sí o no? Entonces, aquí el rey está tratando, el rey Jesús, él está trayendo este mensaje que es de bendición, no de maldición. Entonces está rompiendo con esa idea de que Dios es un Dios que maldice. Y Él viene y les dice, felices son los que hacen esto. ¿Sí o no? Entonces, nada más que para que la felicidad sea posible, tiene que comenzar con miseria, como estos versículos lo están enseñando, ¿verdad? Entonces, esa es la clave de la felicidad, no se les olvide, la miseria. Entonces, la felicidad verdadera involucra algo de dolor, algo de miseria, y esto es contrario a lo que el mundo cree. El mundo cree que la felicidad es la ausencia del dolor y la miseria, mientras que los creyentes verdaderos que hemos pasado por esto, que hemos creído en este mensaje, creemos y entendemos que la felicidad verdadera se encuentra en medio del dolor y en medio de la miseria. El mundo cree que la felicidad es tenerlo todo y no padecer nada. El mejor ejemplo que tenemos es el rey Salomón en las Escrituras. El rey Salomón, hermanos, fue el hombre más rico que jamás ha existido. Era tanta su riqueza que la Biblia nos enseña que la plata era tan común como las piedras. Aparte de eso, él venía del linaje de David, de donde iba a venir el Mesías. No puede haber más realeza que eso. Él tenía palacios, él tenía viñeros, él tenía estanques de peces, él tenía caballerizas, tenía miles de caballos, los mejores del mundo. En nuestros días sería el garage más completo de carros de lujo, ¿verdad? Pero él lo tenía todo. Mujeres, las más hermosas, por cientos. Y aparte de todo, para cerrar con broche de oro, como dicen, era el hombre más sabio. ¿Le podemos agregar algo más? Pero en sus reflexiones, el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vacío. No, todo esos bienes materiales no pudieron traerle la felicidad interna. No pudieron llenar el espíritu. Y es bien importante que entendamos eso, hermanos. Que lo externo no puede llenar lo interno. Y el mejor ejemplo que tenemos aquí en la Biblia es el rey Salomón. Todo es vacío. Las cosas materiales no te pueden dar la felicidad verdadera. Las cosas externas no traen felicidad al alma. La vida de un hombre no consiste en lo que puede adquirir, sino que depende de una naturaleza divina. Esta naturaleza solamente viene por medio de conocer a Cristo. Y digo conocer, no saber de Cristo. Porque muchas personas hoy en día saben mucho de Cristo, mas no le conocen. Y mis hermanos, el mejor consejo que les podría dar, si quieres conocer a Cristo de verdad, lee el Sermón del Monte, porque ahí vas a encontrar cómo piensa Él. Todos los judíos que lo seguían
estaban interesados en lo que el Señor podía hacer por ellos, en lo que podía proveer externamente. Si leemos antes del capítulo 5, podemos ver que Él alimentó a muchos y sanó a muchos enfermos, entonces por eso lo seguían multitudes. Entonces, eso era lo que a ellos les interesaba, lo que el Señor podía proveer externamente. Imagínense, lo seguían porque hacía que se produjera la comida en miles, y dijeron, no, pues vamos a desayunar de gratis, ¿verdad? Entonces, los judíos estaban interesados en eso. Cuando el Señor les empieza a predicar del arrepentimiento de pecados y les empieza a decir que la felicidad verdadera está en venir de una manera miserable a Dios y clamar por misericordia, todas estas multitudes, la mayoría dejaron de seguirlos. El énfasis del Sermón del Monte está en ser, no en hacer. El énfasis es lo que un hombre es y no lo que un hombre hace. No es lo que un hombre tiene o lo que puede alcanzar, pero en este sermón el Señor quería hablar de lo que Él es. Por eso es que Él dijo que su reino no era parte de este mundo. Y es bien importante, hermanos, que entendamos eso, que si nosotros somos bienaventurados, no es algo que nosotros podemos producir, no se produce de nosotros. La bienaventuranza, la bendición es un don divino. Dios es quien lo tiene que dar. Entonces, dijimos que la palabra Macarios se usa para decir felices, ¿verdad? Pero los historiadores griegos usaban esta palabra para hablar acerca de los dioses griegos como bienaventurados o felices en sí mismos. Dijeron que esto era un estado no afectado por el mundo de los hombres, que no estaba sujeto a la pobreza y debilidad de los hombres. Entonces, lo que esto significa es que la palabra Macarios es un concepto griego, es un tipo de felicidad que no es afectada por las circunstancias. Lo que esto nos enseña es que esta palabra es un tipo de felicidad interna, no es afectada por lo externo, ni está sujeta al cambio en base por las circunstancias. Esto nos indica una virtud. Esta palabra también es usada para describir a Dios. Podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? En 1 Timoteo 6:15, nuestro Señor Jesucristo también, la Biblia habla de Él como bienaventurado. Dice, el versículo 15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esta es una virtud que viene de Dios, es algo que está en Dios y Dios es quien lo da, pero tenemos que venir con una actitud correcta a Dios. La palabra nos lo enseña aquí cómo es, ¿verdad? En esto podemos ver que esto es una verdad acerca de Dios. Es una, como les dije, es una virtud que es característica de Dios, no es característica de nosotros, es característica de Dios, caracteriza a Dios. Y esto nos enseña que la única persona que puede experimentar estas características divinas de Dios son aquellos que son partícipes de la naturaleza divina, dada por Dios a los creyentes. Entonces, la pregunta del millón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucede eso? El apóstol Pedro nos lo narra de una manera muy entendible en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 y 4, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y miren lo que dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha
concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Entonces, ¿notan cómo es que tiene que ser Dios el que nos hace partícipes de esta naturaleza divina? El mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, 3 y 4 también, nos dice cómo. Dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gracia y misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo? Por medio del nacimiento, ¿verdad? Nos hace nacer de nuevo. ¿Y a qué nos hace nacer de nuevo? Dice, a una esperanza viva mediante la resurrección, entonces, de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, aquí tienen al Señor Jesucristo tratando de enseñarle esta verdad a una sociedad que estaba envuelta en había muchos grupos religiosos en Israel, ¿verdad? Y esta sociedad eran muy religiosos. Yo creo que todos los que han estudiado la Biblia se han dado cuenta cuán religiosos eran los judíos. Entonces, el pastor ya nos ha enseñado muchas veces, había cuatro grupos que sobresalían en sus tiempos, ¿verdad? Un grupo eran los fariseos, otros eran los saduceos, otros eran los essenos y otros eran los zelotes. Entonces, los fariseos eran los nostálgicos, muy religiosos. Ellos creían que la felicidad estaba en la tradición, en seguir las tradiciones de sus antepasados. Ellos creían que tenían que hacer todas esas tradiciones y seguirlas al pie de la letra. Y créanme, eran muy buenos haciéndolo. Ellos creían que esa era la felicidad. Tenemos el otro grupo, los saduceos. Ellos eran completamente lo contrario. Ellos creían que la felicidad estaba en el presente. Ellos eran liberales. Ellos creían que estaba en sus manos hacer una religión que se adaptara al presente, no al pasado como los fariseos. Entonces ellos metían filosofía, amaban la filosofía. Luego tenemos el tercer grupo, los essenos. Para los essenos, ellos creían que la felicidad estaba en la separación del mundo. Suena mejor, ¿verdad? El problema es que la separación en la que ellos creían era geográfica, o sea, se alejaban de todo el mundo para no ser tentados por el pecado. No sabían que el pecado los seguía donde fueran, pero ellos pensaban que esa era la felicidad. Y el último grupo eran los zelotes. Estos eran revolucionarios. Ellos creían que la felicidad estaba en derrocar a Roma. Estos eran activistas sociales. Y viendo estos cuatro grupos, es importante que entendamos que a cierto punto los cuatro tenían la razón. La religión verdadera tiene que estar basada en el pasado, pero también tiene que funcionar en el presente. Es cierto que también tenemos que alejarnos del mundo, pero no geográficamente. Y es cierto que el cristiano también tiene que ser activista. Pero todas estas cosas no dejan de ser cosas externas. Y nuestro Señor Jesucristo
Él está enfocado en lo interno. Señor Jesús está diciendo, felices son las personas que tienen las actitudes correctas. Es cuestión de actitud, no es lo que usted posee. Es pobreza de espíritu, gentileza, llorar, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza, paz. Son estas actitudes las que producen la paz interna. Estas actitudes son semejantes a Dios y solamente vienen a nosotros porque Dios comparte su naturaleza divina con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la felicidad verdadera comienza desde el interior y sale hacia afuera. Y nos muestra que el dolor y el sufrimiento no destruye la felicidad, sino que ayuda a encontrar la felicidad. Nos muestra que la clave para la felicidad es el sufrimiento, el dolor y la miseria. Entonces, es bien importante que entendamos esto, hermanos, para comenzar, ¿verdad? Como les estaba diciendo, todas estas personas vienen a Él porque han recibido algo externo. Entonces el Señor Jesucristo viene a este monte y el versículo 1 dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él. Algo chistoso que aprendí que en el contexto en el que se enseñó esto, era formal cuando alguien se sentaba para enseñar. Si alguien estaba parado, eso no era formalidad. Entonces, por eso el texto dice que se sentó. Los fariseos cuando caminaban y lo seguían, cuando sus seguidores veían que se sentaba, ellos sabían que ya era formal, que tenían que sentarse al lado para escuchar la enseñanza, ¿verdad? Y pensé en pedirles una silla, pero no quería provocarle una embolia al pastor ahorita que está de vacaciones. Pero es importante, ¿verdad? Que es importante todos estos puntos por entender por qué es que el Señor se sentó. Otra cosa que tenemos que entender es la audiencia que Él tiene, ¿verdad? En esta audiencia hay tres tipos de personas. Está el círculo cercano al Señor Jesucristo, que son sus discípulos. Están algunos en esa multitud que eran seguidores de Jesucristo, que la Biblia nos enseña más adelante que fueron salvos y estuvieron, ¿verdad?, cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, estaba el círculo cercano, estaban otros que sí eran seguidores del Señor, y estaba el otro grupo que simplemente estaban ahí para ver si podían alcanzar algo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se sienta, abrió su boca y empieza a enseñar, y empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y es bien importante, hermanos, que entendamos, no hay, los que saben cómo se prepara un sermón, no hay mejor homilética que en este sermón. El Señor Jesucristo le pone un orden perfecto a cada paso, cómo tiene que funcionar esta bienaventuranza. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo pone esta bienaventuranza, pobres de espíritu, al principio, es bien importante que entendamos que los pobres de espíritu, y fíjense lo que dice ellos, pues de ellos es el reino de los cielos, solamente de ellos. Pero es bien importante que entendamos por qué está primero esto, por qué tiene que suceder primero. ¿Por qué tiene que suceder primero esto? ¿Por qué tiene que venir pobre de espíritu primero? Entonces, si tú no vienes en pobreza de espíritu al Señor, y como dice el versículo 4, y lloras, no viene la humildad de la que habla el versículo 5.
El versículo 6, ¿qué va a suceder? Vas a tener hambre y sed de justicia y vas a ser saciado. Y entonces vas a ser misericordioso porque recibiste misericordia. Y en el 8, entonces vas a ser limpio de corazón. Y en el 9, entonces eso te va a llevar a procurar la paz. Y en el 10, eso te va a llevar a que te persigan. Vas a ser perseguido. Te van a insultar, te van a perseguir, van a inventarte todo tipo de cosas contra ti por causa de su nombre. Y no va a haber deseo de venganza. Pero miren lo que dice el versículo 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, esta característica es fundamental de un cristiano. Es lo primero que tiene que suceder de cualquier persona que está en el reino de Dios. No hay otra. No hay otra manera en la que tú puedes venir a Cristo. Me gustaría decirte que hay otra manera, pero lo que este sermón enseña es que no la hay. Tienes que venir vaciado de orgullo. No puede haber orgullo en ti. Y créanme, hermanos, ninguno de nosotros reconocemos que somos orgullosos. Todos somos humildes, ¿verdad? Pero está en nuestra naturaleza. Yo sé que hay unos más que otros, ¿verdad? Pero todos somos orgullosos. Nunca nadie ha entrado o entrará al reino de Dios en base a su orgullo. Proverbios 16:5 dice, malditos son los orgullosos. La puerta del reino de Dios es baja y los que entran tienen que entrar arrastrándose. Entre más rápido entendamos, nos demos cuenta de esto, más rápido podremos alcanzar esto. Usted no puede ser digno hasta que no sea indigno. En el cristianismo de hoy en día hay muy poco de esto, hermanos. Ustedes tienen que vaciarse a sí mismos si quieren ser bienaventurados o bendecidos por Dios. Mientras que no seamos pobres en espíritu, no podemos recibir gracia. Es la única manera en la que tú puedes recibir la gracia salvífica, es si vienes y das el primer paso del Sermón del Monte, pobre en espíritu. Tiene que haber una bancarrota espiritual. Todos entendemos lo que es una bancarrota, ¿verdad? Le dice al banco, no te puedo pagar. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos que venir a nuestro Señor en humildad, diciendo, Señor, yo no puedo pagar, yo no puedo ganar la salvación, no hay nada. Mi mano está vacía. Señor Jesús nos está diciendo en el Sermón del Monte, comiencen aquí. La felicidad es para los humildes. Hasta que no vemos lo miserables que somos, no podemos ver lo glorioso que es nuestro Señor. Hasta que no vemos nuestra pobreza, no podemos entender su riqueza. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero dice, hasta que no apagues la luz, tu luz, no vas a poder ver la luz de la gloria del Señor. Y no podía tener más razón, ¿verdad? La manera de entrar al reino es con un sentido de inutilidad, de desesperanza, porque entiendes que no puedes ganarlo por tus propias manos o por tus propios recursos. El apóstol Pablo lo entendía y no podía ponerlo más claro que en Filipenses 3, ¿verdad? Cuando él está hablando y le dice, si alguien tiene de qué gloriarse, les dice, yo más.
Él dice circuncidado en el momento que tenía que ser, de la tribu más orgullosa que había, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero todo eso Él lo desechó. Y miren por qué. Dice Él en el versículo 8, dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y miren lo que dice el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es importante, hermanos, que entendamos eso. Para entender esto mejor, vamos a ver la palabra pobre de espíritu. Existen varios tipos de pobreza, ¿verdad? Muchas personas son pobres de dinero, muchas personas son pobres en educación, otros son pobres en amistades. Hay muchos tipos de pobreza, ¿verdad? Y muchas personas, muchos cristianos hoy en día, que no han querido dejar el orgullo, dicen que más bien lo que el Señor se refería en el Sermón del Monte era lo que dice Lucas 6:20, dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, pues las personas decían que se estaba refiriendo más que la salvación era para los pobres, no para los ricos, porque el Señor, ¿verdad? También dijo que era más fácil que un rico entrara por el ojo que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces decía, y hasta cierto punto es cierto, ¿verdad? Es más fácil que una persona pobre económicamente venga y crea en el Señor, porque al final de cuentas no tiene nada en qué confiar, es más difícil para un rico. Y no quiere decir que los ricos no van a venir a salvación, ¿verdad? La Biblia nos enseña que había ricos que eran creyentes. No eran muchos, pero sí había, ¿verdad? Entonces, cuando vemos textos así, ¿verdad? Tenemos que compararlos. Entonces, la palabra pobre en el original es tokos, no sé si lo pronuncio bien, así se dice en el original. Dice, y la otra palabra en el original para descifrar a un pobre es penés. Otra vez no sé si lo dije bien. Este vocablo es traducido al latín como penuria y significa la pobreza de aquel que vive estrictamente del jornal que recibe al final del día. O sea, lo que quiere decir penés es alguien pobre que trabaja duro y muy apenas gana para sustentarse ese día. Ese es el pobre, la palabra penés. Pero en el original, Mateo no usa esta palabra. Entonces, la palabra que él usa es tokos. Significa algo distinto. Es algo diferente, es otro tipo de pobreza. El verbo en el griego significa encogerse, esto es lo que el diccionario dice, encogerse de algo o alguien en cobardía y encogerse como un mendigo. O sea, básicamente cuando usaban esta palabra era para hablar de un mendigo, alguien que no podía valerse por sí mismo, que no podía trabajar. Entonces, ¿por qué un mendigo se encoge? ¿Por qué agachan la cabeza? Porque han llegado a un nivel de vergüenza desesperada que ni siquiera quieren que sepan quiénes son. No es solamente pobres, sino es pobre mendigo. Esta es la palabra que usa el original. El expositor luterano Richard C.H.
Lenski, otra vez, perdón, no sé si lo pronuncio bien, lo expresó de esta manera, hablando de esta palabra, ¿verdad? Dice: la pobreza de la que aquí se habla no es aquella contra la que la voluntad se revela, sino aquella bajo la cual la voluntad se doblega en profunda sumisión. Es más que un estado o una condición, es también una actitud del alma que se vuelca hacia Dios. Es la actitud que crece de una profunda comprensión de su total incapacidad y miseria, en lo que respecta a posesión o a capacidad propia. Esos miserables mendigos no traen absolutamente nada a Dios, sino en completa vaciedad y necesidad se postran en el polvo solo para recibir pura gracia y misericordia. Fin de la cita. El expositor Evis Carballoso, este sí lo puedo pronunciar, lo explica de esta manera. La frase pobres en espíritu, por lo tanto, se refiere a quienes están conscientes de su gran necesidad espiritual. Es lo opuesto a rico en orgullo y autocomplacencia. En ese sentido, como bien dijo Lutero, todos somos mendigos, y tenía toda la razón. El pobre en espíritu es la persona que ha reconocido el pecado y la corrupción de su corazón y la justicia y la santidad de Dios. Eso, por supuesto, implica un reconocimiento de su incapacidad para agradar a Dios y el conocimiento de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad e incapacidad para agradar a Dios. Constituye la preparación necesaria del corazón para recibir el regalo de la justicia de Dios sobre la base de la fe. Dios dice a través de Isaías, y él cita Isaías 66:2. Y ya hemos hablado mucho, ¿verdad?, sin palabra, pero vamos a ver lo que Isaías dice en Isaías 62:2, ¿verdad? Dice el versículo 2, dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿A quién va a mirar el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres saber a quién mira Dios? Ahí está la respuesta. Y ese no es el único texto, hermano, hay muchos más. El Salmos 34 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Isaías 57 también habla de esto, ¿verdad? Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Escuchen esto, hermanos. Dios habita en medio de los humildes de espíritu. Él no habita en medio de los orgullosos, que creen que con sus obras pueden ganarse el cielo. Él habita en medio de los que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios. Como dijimos, bancarrota espiritual. Es uno que no tiene sentido de autosuficiencia. El mejor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, se encuentra en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Si pueden, vayan
Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 9 al 14. Y antes de comenzar ahí, hermanos, tenemos que entender que lo que el Sermón del Monte nos está enseñando es que no podemos ganar la salvación por medio de ser religiosos. El Señor Jesucristo, más adelante en el versículo 20, Él les dice esto. Él les dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y los que han estudiado cómo eran los fariseos, si estuviéramos ahí se darían cuenta y dirían, pues entonces ya no hay nada que hacer. Entonces el Señor lo que le está diciendo es, aquí necesitan algo más que su justicia personal. Y les digo, ahí en Lucas 18, versículo 9 en adelante, vamos a ver lo que dice. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y es bien importante que entendamos esto, hermanos. Muchas veces cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, vemos el pecado de los demás y nos sorprendemos. Aléjense de él. Y tampoco no les vamos a hacer fiesta, ¿verdad? Pero es importante que entendamos cómo veían los fariseos a las demás personas. Versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. Y para los que no saben, ¿verdad? Recaudador de impuestos era aquel que cobraba impuestos. Y ellos eran odiados por el pueblo de Israel porque, aparte de cobrar el impuesto que tenían que cobrar de Roma, muchas veces cobraban más y se enriquecían. Para que entiendan, un recaudador de impuestos era alguien muy odiado en esos tiempos. Ellos trabajaban para Roma, para quien los había conquistado. Entonces no era una persona moralmente buena esta persona. El fariseo sí lo era. Si lo viéramos ahorita hoy en día, dando dinero a la iglesia y haciendo todo lo que la iglesia pide que se haga, nosotros diríamos, este es un buen cristiano. Entonces, vamos a ver cómo ora uno y otro, ¿verdad? En el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Él le da gracias a Dios porque lo hizo tan perfecto, hermano. Qué bien, ¿verdad? Que le da gracias a Dios. Pero si ustedes se fijan, su enfoque está en Él. Versículo 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Wow, ¿quién de ustedes ayuna 2 veces por semana? ¿Sí? No lo pueden superar. Doy el diezmo de todo lo que gano. Excelente. Ahora miren cómo oraba el recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, él no estaba enfrente orando donde todos lo podían ver, él estaba escondido atrás. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Ok. El diagnóstico. Versículo 14.
en lo que dice el Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado. Otra vez, entendemos, como dice el pastor, ¿me están entendiendo? ¿Entienden qué es lo que ve Dios? Santiago también lo dice en Santiago 4, versículo 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y cuando hablamos de estas cosas, hermanos, pienso mucho en Isaías. En Isaías capítulo 6, ¿verdad? El profeta Isaías está llorando, está desahuciado porque el rey Urías ha muerto. Era una verdadera tragedia. El rey Urías era un buen rey, había gobernado bien. Pero él está llorando porque él ya no ve esperanza. Su fe estaba puesta en un rey terrenal. Entonces Dios hace que él pueda ver a Dios en su trono y vea la gloria de Dios. Básicamente lo que dice, este es el verdadero rey, este es el que gobierna. Vio al verdadero rey. Y les digo, hermanos, muchas veces cuando nosotros decimos, yo conozco a Dios, y lo decimos con una ligereza, que muchas veces dejamos de entrever que no lo conocemos. Miren aquí, el profeta Isaías no podía ser usado por Dios hasta que él viniera con esta actitud, pobre en espíritu. Cuando él vio la gloria de Dios, miren lo que él dice. Dijo, entonces dije, ay de mí. Es lo contrario, la palabra contraria a bienaventurado. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El Señor más adelante lo limpia de su inmundicia y de su pecado. Y entonces, cuando Él dice, ¿quién va a ir por nosotros? Él dice, heme aquí, envíame a mí. Esto es el principio, hermanos. Tenemos que reconocer que no podemos. Y la Biblia nos lo muestra claramente, todos los hombres grandes de la Biblia. Si ustedes ven a Moisés, cuando Dios vino y le dijo, ¿vas a ir a liberar a mi pueblo? Moisés le dijo, tienes que estar jugando, yo ni siquiera puedo hablar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Reconoció que no podía hacerlo. Y Dios le dijo, sí puedes. Vemos a Gedeón. Cuando Dios viene y le dice, tú vas a hacer esto, él viene y le dice, otra vez, te equivocaste. Yo no soy nadie. Y más adelante dice Dios, Gedeón el valiente. Vemos a David, cuando se le dijo que iba a ser rey, dijo, estás jugando, yo cuido ovejitas. Yo no puedo hacer eso. Y el amado apóstol Pedro, cuando entendió quién era el Señor y dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ellos no creían que eran dignos, hermanos, o que estaban capacitados para la obra que se les había designado.
Ellos dijeron, no puedo, Señor. Su fortaleza de estos hombres fue hecha perfecta cuando ellos reconocieron su debilidad. Mis hermanos, esto es lo más difícil que jamás usted hará. Piensen en eso. Debe vaciarse antes de que pueda ser llenado con esta bendición divina. La clave para la felicidad espiritual consiste en que usted reconozca que no puede hacerlo por sus propias fuerzas. El propósito del Sermón del Monte es el mismo propósito del pueblo de Israel cuando se les dio la ley en el monte Sinaí. El propósito es que entendamos que no podemos cumplir y clamemos a Dios por misericordia. El propósito del Sermón del Monte y el del Sinaí es el mismo: reconocer que no podemos. Mis hermanos, ustedes no le pueden predicar o enseñar el Sermón del Monte a alguien que no es convertido y esperar que obedezca. Tiene que haber una naturaleza en esa persona. Tiene que comenzar por pobreza de espíritu. Oí que James Montgomery Boyce, hablando de esto, decía que, enséñale esto a un león. Enséñale que la Biblia dice que él se va a echar con un borreguito. Dice, enséñaselo, pero enséñaselo bien enseñado. Dice, y luego mete al borreguito. ¿Qué crees que va a pasar? No va a haber borreguito. Se lo va a comer el león, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que esto pase, el león tiene que tener una nueva naturaleza. Para el hombre es lo mismo, hermanos. Tiene que haber una nueva naturaleza. Tiene que haber una nueva naturaleza para que esto suceda en nuestras vidas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que de ellos y solamente de ellos es el reino de los cielos. El texto es claro, ¿verdad? Solamente de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos pobres en espíritu? Ve a Dios, su santidad, ve a la palabra, mire a Jesucristo. Cuando usted, su vida esté enfocada en ver a Jesucristo, constantemente, poco a poco va a empezar a perderse en sí mismo. Otra cosa que tenemos que hacer es pedir como un mendigo. Un mendigo siempre está pidiendo en oración. Todos los que vienen a Dios en pobreza espiritual, en bancarrota espiritual, se convierten en poseedores del reino de Dios. Ahora ya para terminar, hermanos, ¿cómo sabemos si somos pobres en espíritu? Necesitamos hacer un inventario de nuestra vida, hermanos. Pastor John MacArthur da 7 puntos que no podía estar más de acuerdo con él. Primer punto es, se alejará de usted mismo, se negará a sí mismo, tiene que perder el sentido de sí mismo. En lo único que usted va a pensar ahora es en Dios y en su gloria. Punto número 1. Punto número 2. Estará perdido en la maravilla de Cristo. Usted estará mirando a Cristo y será suficiente. Usted dirá, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, perdido en la maravilla de Cristo. Punto número 3. Usted nunca se quejará de su situación. ¿Sabe por qué? Usted de cualquier manera no merece nada. Cuando usted carece de todo, esta
en una posición de recibir la gracia en abundancia. No hay distracciones. Sufrirá sin murmurar, porque usted no merece nada. Punto número 4. Usted solo verá las virtudes de otros. Está difícil eso, ¿eh? Y solo mirará sus propias debilidades. Usted solo verá las virtudes de otros y solo mirará sus propios pecados. El que es pobre en espíritu es el único que tiene que mirar a las demás personas hacia arriba. Punto número 5. Pasará mucho tiempo en oración porque un mendigo siempre está mendigando. Él toca con mucha frecuencia la puerta del cielo y no se va hasta que sea bendecido. Y no vas a ir a pedir casas y carros, hermanos. Habla de bendiciones espirituales. Ser pobre de espíritu es estar perdido en la maravilla de Cristo. Nunca se estará quejando sin importar cuál sea la situación. Solo va a ver la virtud de otros y solo verá su propia debilidad. Pasa mucho tiempo rogando por misericordia. Yo agregaría, hermanos, rogamos por misericordia también para nuestros hermanos, porque a veces entendemos que nosotros somos pecadores y rogamos que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero cuando vemos los pecados de nuestros hermanos, rogamos por misericordia para ellos. Punto número 6. Usted va a someterse a Cristo en los términos de Él, no en los suyos. El pecador orgulloso va a querer a Cristo y su placer, Cristo y su avaricia, Cristo y su inmoralidad. Punto número 7. Usted va a glorificar a Dios por su gracia. Si hay una característica de alguien que es pobre en espíritu, es una gratitud abrumadora hacia Dios, porque todo lo que usted tiene es un regalo de Él. Entonces, 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante en la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Entonces, la clave de la felicidad, mis hermanos, es esto. Solamente viene cuando reconocemos que hay una miseria espiritual en nuestras vidas. Vendremos ante Dios humillados y clamaremos por misericordia. Vendremos ante la presencia de Dios, reconociendo que no podemos hacer nada para ganar el reino. ¿Y cuál es el resultado? El texto lo dice. De ellos es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Padre Santo, una vez más venimos ante ti, humillados, Padre, sabiendo, Padre, que hemos pecado contra ti. Padre, ayúdanos a que podamos entender esta verdad, Padre, que podamos deshacernos de ese orgullo, de esa arrogancia, Padre, que mora en nosotros. Ayúdanos, Padre, que podamos entender que no podemos hacer nada, que no hay nada que podemos ofrecerte, Padre. Que vengamos, que clamemos por misericordia. Padre, danos ese corazón. Necesitamos esa naturaleza divina en nuestras vidas, Padre. Padre, te pido que tú obres en la vida de todos los que han escuchado este texto, Padre. Todos los que han creído en tu nombre, Padre, los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y los que no, Padre, te pido, Padre, que obres en la vida de ellos, Padre. Yo no puedo, Padre, tú sí puedes obrar en la vida de ellos. Tú puedes hacer la obra salvífica, Padre, con aquellos que no han venido con esa actitud hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.